proporcionarles una información. Están solicitando dos alumnos para que, de biología, agronomía, para que se integren a un proyecto de investigación en la península de Yucatán, en la selva maya de la península de Yucatán, México. Es un investigador de la Universidad Veracruzana que se llama Edward Alan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales. Él solicita dos estudiantes y está otorgando créditos a FEL por tutoría de la investigación, así se llama la experiencia educativa, tutoría de la investigación. Y lo que hay que hacer, pues básicamente, pues pienso que este investigador los va a capacitar para hacer estudios sobre geomática, que es básicamente sistemas de información geográfica, manejo de bases de datos, modelación de biomasa forestal, análisis del paisaje forestal, composición y sucesión del manejo forestal. Entonces, se utilizan imágenes satelitales como la que les estoy mostrando aquí, que de Yucatán, de Quintana Roo, y lo que se hace es clasificar las características del paisaje, de la vegetación principalmente, para poder tener como una radiografía, un diagnóstico de cómo se encuentra la vegetación en determinadas zonas de alguna región en particular. Entonces, les voy a proporcionar aquí esta página y en el chat de los anuncios, en el chat del grupo, para que si alguien está interesado, pues puedan mandar un correo y su currículum vitae a estos correos que aparecen aquí y pues ver de qué se trata, ¿no? Sería interesante que ya empiecen como que a ver quién, pues a ver qué áreas son las que les interesa. O este es un área bastante bonita, ¿no? Que los biólogos trabajan, ¿no? Se trabajan con imágenes satelitales y desde tu computadora puedes estar trabajando, ¿no? Entonces ahí les paso el link por si alguien de ustedes está interesado en participar en esa experiencia educativa, ¿no? Que se llama Tutoría de la Investigación. Y entonces, aquí pueden encontrar más datos si es que están interesados en pues ser parte, ¿no? De este proyecto. Nos quedamos, a ver, recuérdenme chicos, no sé si ya vimos esta parte del muestreo que se hace con cocodrilos, que los medimos, los pesamos, los marcamos. ¿Ya vimos esta parte, jóvenes? Sí, profe. Sí, nos quedamos, me parece, en la 102. En las... Ajá. Creo que sí, ¿no? Porque esa Creo ya que no esta, ¿no? la vimos. Creo que me quedé en esta, ¿no? Porque hoy vamos a ver lagartijas, cómo se hacen los muestreos. ¿Esto ya lo vimos? No. No, eso no. Ah, gracias. Sí. Bueno, chicos, entonces, recordando un poco lo que vimos las clases anteriores, a manera de resumen, quiero decirles que tenemos nosotros como biólogos ya técnicas que debemos de utilizar, técnicas de muestreo, técnicas de marcaje, especiales para cada uno de los grupos taxonómicos que yo como biólogo quiero estudiar. Yo me tengo que apegar a esas técnicas, a esas metodologías, porque ya están establecidas, ¿no? Podemos hacer adecuaciones a nuestros muestreos, a nuestra técnica de captura, pero pues debemos de seguir ese patrón. Hagan de cuenta que esos métodos son como recetas de cocina, ¿no? Una receta de cocina que tiene las instrucciones y que nosotros debemos de ir siguiendo paso por paso para terminar bien nuestro pastel o lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, los métodos y técnicas para el monitoreo de poblaciones de flora y fauna silvestre ya están establecidos. Digamos que son una serie de pasos que debemos ir siguiendo, debemos ir implementando, de tal manera que toda la investigación que se genere pues sea homogénea. Es decir, que lo que yo hago aquí en México también lo hagan otros biólogos en otras partes del mundo, en Brasil, en Alemania,
en otras partes del mundo, ¿no? Las técnicas que utilizamos aquí se van a ser utilizadas en cualquier otra parte del mundo para las especies que querramos analizar, ¿no? Entonces me había quedado con el tema, ya vimos un poco de cómo monitorear aves, ya vimos el tema de cómo monitorear mamíferos medianos a través de cámaras de transectos, perdón. Ahora vamos a ver cómo se estudian las poblaciones de lagartijas, ¿no? Normalmente, pues, estos estudios poblacionales lo que buscan es estimar la abundancia de machos, hembras juveniles por estación en la época de secas o en la época de lluvias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder obtener esta información? Pues necesitamos hacer muestreos, chicos. Ir a campo, ir a las condiciones naturales donde se encuentran estas poblaciones de las especies de lagartijas, y para ello ya se han diseñado diseños experimentales, ¿no? Esto que ven aquí que parecieran pues figuras de primaria o de kinder, pues en realidad son muestreos o son recorridos que hacemos dentro de un polígono, dentro de un área natural protegida, dentro de un rancho, dentro de un ejido, dentro de un predio. Recuerden que nosotros como biólogos debemos de establecer los límites de hasta dónde vamos a estudiar las poblaciones, ¿no? O la población, ¿no? Entonces, imagínense que estén dentro de un área natural protegida y que su interés sea cuantificar el tamaño de la población de anfibios y reptiles por encuentros visuales, ¿no? Encuentros visuales, es decir, que con nuestros propios ojos vamos a ir identificando dónde están estos anfibios y reptiles. Entonces, un diseño experimental comúnmente empleado es el recorrido de tipo aleatorio, ¿no? Donde a partir de un punto nosotros vamos ubicando microhábitats como troncos, rocas, bromelias, árboles, cortezas de árboles, donde posiblemente o donde ya sabemos que son microhábitats, donde podemos encontrar a lagartijas, a ranas, a serpientes, a salamandras, a sapos, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos un recorrido de tal manera que vamos abarcando toda la superficie del área a monitorear, ¿no? Esto garantiza que podamos registrar a todas las especies que están dentro de la superficie que a mí me interesa muestrear, ¿no? Este sería uno de los métodos como que más utilizados, el método aleatorio. Sin embargo, si queremos hacer comparaciones, supongamos queremos cuantificar el tamaño de la población de una lagartija en el bosque mesófilo, pues entonces, y ese mismo, el tamaño de la población de la lagartija en la selva mediana, ¿no? Por ejemplo, es decir, que voy a estimar el tamaño de la población en dos tipos de ecosistemas, en el bosque mesófilo de montaña y en la selva, pues yo necesito implementar un un diseño experimental en los dos tipos de ecosistema, tanto en la selva como en el bosque mesófilo de montaña. Entonces, este tipo de diseño experimental, perdón, que inicia desde aquí, pues es básicamente el mismo recorrido aleatorio, pero este lleva una secuencia lógica, ¿no? Entonces, hacemos el recorrido, vamos pasando por todas las partes, por todas las superficies del terreno, de tal manera que lo trato de abarcar toda la superficie con base a estos recorridos que hago en el terreno que a mí me interesa monitorear. Entonces, estos métodos, estas técnicas, estas dos que aparecen aquí, esta técnica les va a servir principalmente si quieren hacer comparaciones del tamaño poblacional de una especie de anfibio reptil en dos ecosistemas, ¿no? Entonces,
El mismo diseño experimental lo voy a poner en la selva y el mismo diseño experimental lo voy a poner en el bosque, ¿no? Entonces, ya la comparación del tamaño poblacional de la especie que yo esté trabajando, pues va a ser, no va a haber sesgos por el muestreo, porque yo realicé el mismo en la selva y el mismo diseño de muestreo en el bosque, ¿no? Con eso yo obtengo el tamaño de la población. Entonces no podemos mezclar. A lo que voy o a lo que quiero llegar y que les quede claro es que, por ejemplo, no voy a hacer o no voy a establecer un diseño experimental en la selva con un diseño experimental A y en el bosque voy a implementar un diseño experimental C, porque entonces no habría manera de comparar, no tendría yo como que una manera metodológica de comparar. Entonces la sugerencia es que siempre que vaya a haber una comparación, se utilice el mismo diseño experimental. Hay otros tipos de diseños experimentales, ¿no? Que se basan en estaciones de muestreo, como la que aparece aquí, ¿no? Entonces se van estableciendo estaciones de muestreo de tal manera que pueda yo darle un seguimiento ordenado a todas las unidades de muestreo, ¿no? Entonces, estas unidades de muestreo deben de tener pues una separación más o menos similar, una separación igual entre las unidades de muestreo. Entonces, el punto es que pues se pueda cubrir con un muestreo, con un diseño experimental, toda la superficie que a mí me interese, de tal manera que yo no deje fuera a algunos animales que, que por falta de hacer un muestreo estén presentes aquí. Entonces se van a preguntar qué pasa con serpientes, lagartijas que se encuentren aquí. No hay ningún inconveniente. A lo mejor si hoy voy a muestrear, no me encuentre a las lagartijas o serpientes que se encuentren acá, pero a lo mejor en la segunda o tercera ocasión de muestreo, pues estos animales se tienen que mover a lo largo del terreno, se tienen que mover en alguna ocasión. Entonces, la probabilidad de que yo me tope, que yo me encuentre alguna serpiente, algún anfibio, pues pues es alta, ¿no? Con este tipo de muestreos, ¿no? Con este tipo de diseños muestrales, ¿no? Si van teniendo dudas, chicos, pueden prender su micrófono y hacerme la pregunta cuando esté explicando, no hay problema. Hay otros tipos de muestreo que son muy simples, que únicamente o que están basados en poner barreras, ¿no? Estas son barreras de tipo trampa y entonces únicamente lo que hago es dejar la trampa durante todo el periodo de muestreo, por ejemplo, un año, es una cerca hecha de malla sombra y entonces yo voy cada mes o cada 15 días y entonces hago el recorrido en esta zona, de tal manera que los anfibios y reptiles que yo me encuentre aquí, los voy a capturar, los voy a colectar y los voy a medir, los voy a pesar y luego los voy a liberar, ¿no? Entonces, también funciona, pues esta es una réplica similar al sistema que les acabo de explicar del D, solamente que tiene tres trampas más, ¿no? Entonces tienes la opción de poder ir revisando todas las trampas para poder colectar a los anfibios y reptiles que fueron retenidos por esta barrera. Profe, yo ¿Sí? tengo una pregunta. Por ejemplo, como ocurría igual con las aves, de que las observábamos, cambiábamos de lugar y esperábamos 10 minutos por si había algún movimiento que el ave se moviera de donde la habíamos observado. Aquí aplicaría lo mismo por si en algún momento algún reptil o el anfibio se cambia y por decirlo así llega a donde ahora nosotros estamos pasando, Ujú. Muy entonces bien, no sí, habría ya problema. entendí tu pregunta. Claro, ahorita voy a enseñarles las técnicas de marcaje, ¿no? Entonces, una vez que capturamos a los individuos, los tenemos que marcar. Entonces, ya marcándolos, aunque nos los encontremos, si nos los encontramos aquí, digamos que hoy en la mañana
fui a muestrear, me lo encontré aquí. Yo lo tengo que marcar con alguna técnica que ahorita les voy a enseñar. Lo marco con una técnica y pues lo vuelvo a liberar, ¿no? Entonces el animal pues va a andar por cualquier espacio, ¿no? Sin embargo, si yo me lo encuentro, me lo llego a topar otra vez por acá, pues como yo ya sé que está marcado, yo ya le puse una marca la primera vez que lo encontré, pues entonces yo ya no lo voy a contabilizar como un individuo más de la población, sino más bien es un individuo residente que ya está, que es un individuo residente, es decir, que no sale de la población, sino que se mantiene dentro del área que yo estoy muestreando, ¿no? Entonces esa es una manera de poder evitar conteos dobles. Esa es la pregunta, ¿no? Que me Sí. hizo el compañero. Entonces, bueno, pues voy continuando para que vayan quedando un poco más claras esas dudas. Entonces, imagínense que estas trampas de cerco que les había comentado aquí tienen este diseño, están posicionadas con unos tubos, estos tubos pueden ser palos de madera. La idea es que esta malla quede como si fuera un cerco y que entonces los anfibios y reptiles que pasen por aquí puedan ya sea caer a estas trampas de bote que tienen unos orificios en la parte de abajo en caso de que llueva, pues el agua pueda escurrir o en caso, digamos, de que pase alguna serpiente o alguna lagartija y que brinque el bote, pues entonces tenemos estos tipos de trampa de cilindro, que son, si se dan cuenta, pues están hechas con dos cilindros, ¿no? Y aquí esto es una malla como de este tipo. Entonces, entran los individuos, entran las serpientes y aquí es difícil que vuelvan a salir. Entonces aquí las tenemos y cada 40, cada 50 minutos tenemos que ir a revisar las trampas para poder identificar ya sea las lagartijas, serpientes que hayan caído, salamandras o salamandras que hayan caído en las trampas de bote o en las trampas de cilindro. ¿Cuál es la recomendación que ustedes deben de seguir para poder establecer este tipo de trampas? Normalmente se recomienda que consideremos los cuerpos de agua, es decir, alguna laguna, algún cuerpo de agua, algún riachuelo, alguna, este, alguna superficie estancada. Lo que se recomienda es establecer las trampas de foso, prácticamente alrededor de ese cuerpo de agua. ¿Por qué alrededor? Pues aquí también debería de haber otra, por aquí debería de haber otra, por aquí debería de haber otra trampa de foso, de tal manera que pues ya sea que los anfibios y reptiles vengan de este lado, pues puedan caer a nuestras trampas o ya sea que vengan de regreso, ¿no? Entonces, la probabilidad, entre mayor es el número de trampas que ponga, mayor va a ser la probabilidad de captura de anfibios y reptiles que voy a tener. Entonces, hay trampas que las podemos adecuar a las condiciones de nuestro terreno, del área de estudio que estemos analizando. Hay trampas de 15 metros, hay recomendaciones, ¿no? Que puedes poner los botes, las trampas de botes cada 3.8 metros o trampas de fosos de 22.5 metros, ¿no? Con distancias entre trampas de 3 metros, trampas de 15 metros, con distancia entre botes de 7.5 metros, ¿no? Entonces esto se utiliza en cualquier parte del mundo, chicos. Aquí en México es de las técnicas más utilizadas para hacer inventarios de anfibios y reptiles. Para tortugas, por ejemplo, son trampas muy similares a las trampas de trampas de cilindro. Aquí, si se dan cuenta, son trampas para tortugas y básicamente son hechas de malla, de esa malla para vivero, malla sombra,
O también yo he visto trampas que se hacen con las mallas de gallinero, de esas que son de fierrito, ¿no? Que son malla para gallinero. Se hacen, las podemos hacer nosotros, ¿no? Se hacen estos círculos con alambre y se va entretejiendo la malla. Cuando vamos al río, cuando vamos a los arroyos donde están las poblaciones de tortugas, debemos de fijar estas trampas con unas barras de metal que van enterradas en el sustrato, y sobre todo lo que es importante es que el nivel del agua debe de llegar más o menos a esta distancia. ¿Por qué? Porque las tortugas así tendrían un espacio para salir a respirar cuando queden atrapadas dentro de la red, ¿no? Entonces entra la tortuga por aquí, pasa y cae dentro de la trampa. Aquí esta parte está cerrada, ¿no? Tiene más malla. Se les pone cebo. El cebo para tortugas, pues yo he visto que ponen tortilla, incluso hacen una mezcla de carne de pollo con harina, con alimento de pollo. Todo lo hacen como si fuera una croqueta y la ponen en esta parte, bueno, en esta parte donde está el cebo, lo ponen colocado, y bueno, a través del agua, las tortugas tienen una capacidad muy, muy buena para tienen un olfato muy sensible que reciben a través de las moléculas del agua, ¿no? A través del agua, perdón, reciben las moléculas del alimento, ¿no? Entonces pueden olfatear, si así lo queremos llamar, pueden olfatear hasta 1 kilómetro, ¿no? de distancia donde se encuentra el alimento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es atraer prácticamente a las tortugas, ¿no? ¿Por qué se utilizan cebos? Porque imagínense, si vamos a muestrear un río, ¿cuántas trampas no vamos a tener que usar para poder capturar a las tortugas? Entonces, poner un cebo, eso va a facilitar pues que las tortugas que estén hasta por allá, en otros muy lejos del río, pues en algún momento va a ser atraída por el cebo que les ponemos. Y bueno, una vez que ya queda atrapada la tortuga, vamos, la liberamos y podemos entonces ya empezar a marcarlas, ¿no? Hay biólogos que, pues dependiendo obviamente del recurso que tengan, pues va a ser la técnica que van a utilizar, ¿no? Obviamente esta debe ser la mucho más económica, ¿no? Utilizar una marca indeleble con este corrector para ponerle el número de individuo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, este es el individuo 3884 y fue marcado con esta numeración, ¿no? Entonces, la población está constituida por Profe, ¿sí? una pregunta, ¿qué pasa cuando nos encontramos con otro marcaje de otro estudio? Muy buena pregunta. Sí, pues fíjate que eso sí nos ha pasado con murciélagos principalmente y con aves, ¿no? Con murciélagos también se utilizan anillos y, por ejemplo, aquí en Huatusco hemos registrado murciélagos que se han registrado en Hidalgo, ¿no? Entonces, que otros investigadores hacen estudios allá pero acuérdense que nosotros vamos a cuantificar nuestro tamaño de la población para nuestra área de estudio. Entonces, si yo encuentro un individuo marcado que no haya sido marcado por mí dentro de mi área de estudio, yo lo voy a marcar con la técnica que yo de por sí tengo, ¿no? Con la técnica que yo haya elegido, ¿no? Independientemente de que tenga otra marca. Quizá el investigador, si ese murciélago vuelve a regresar a su área de forrajeo allá en Hidalgo, pues él va a reconocer su marca, ¿no? Y también va a dejar mi marca. Digamos que está ese código entre biólogos, ¿no? Que si encontramos animales marcados, pues no hay que quitarle las marcas, ¿no? Para evitarle errores a los colegas, ¿no? Entonces podemos marcarlos 2 veces, ¿no? O pueden tener 2 marcas, o incluso puede haber una combinación de marcas, ¿no?
Este sería el caso para tortugas, ¿no? De marcas indelebles. En el caso de tortugas dulceacuícolas, es decir, tortugas que viven en ríos, que su hábitat son aguas salobres o dulceacuícolas. Y tortugas marinas, ¿no? Como son estas placas interdigitales que ya las habíamos visto en el caso de los cocodrilos. En las aletas de las tortugas, básicamente estas estructuras están hechas de quitina. Quitina es pues una sustancia de la que están hechas, por ejemplo, nuestras uñas, nuestro cabello, principalmente. En el caso de los reptiles, estas estructuras ya no tienen, pues, vida, ya no tienen algún tejido que pueda sentir, con el que pueda sentir dolor la tortuga. Entonces se engrapa esta placa interdigital. Si se dan cuenta, tiene una numeración, que es el código que el biólogo le ha proporcionado, que ha asignado a esta tortuga, y bueno, se vuelve a liberar la tortuga, ¿no? También hay otras marcas que podemos hacerle a las tortugas, ¿no? Para eso, para poder ponerles una marca distintiva, para eso pues podemos utilizar el caparazón de la tortuga, ¿no? Y por ejemplo, si yo quiero marcar la tortuga 3428. ¿Profe? Sí. ¿Es quitina o queratina? Pues debe ser quitina, queratina, creo que deben de ser sustancias que normalmente están presentes en... Porque la queratina es la que está presente en las uñas, en los cuerpos de algunos vertebrados también. Bueno, los perdón, vertebrados sí, me estoy confundiendo, muchas gracias. Sí, la quitina es una sustancia que tienen los insectos principalmente, ¿no? Ándale. Ajá, sí, exactamente. Es un carbohidrato, y entonces la queratina, efectivamente, es una proteína que está presente en la piel, en el cabello y en las uñas, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por la observación. Entonces, la queratina, pues es de la que están compuestas los caparazones de las tortugas, que ya pues son células que ya están muertas, ¿no? No sé si todos han conocido o conocen las limas con las que se le sacan filo a los machetes y a los cuchillos, que son de forma triangular y que tienen como una sierrita. O también se puede usar, por ejemplo, las ceguetas, de esas que se ocupan para cortar madera o para cortar fierro, para poder marcar a las tortugas, ¿no? Lo que se hace es hacerle una incisión, una marca, ¿no? Con la cegueta, con algún cuchillito, para de tal manera que quede la marca, ¿no? Entonces yo ya sé, yo le pongo una marca de referencia a todas las tortugas que voy a capturar, y supongamos que estoy capturando que el día de hoy fui a capturar la tortuga número 1500. Entonces tengo que hacerle una incisión en el dígito número 1000. Voy a ponerle otra incisión en el número 4, que son las centenas, y en el número 5, lo cual sumaría 500, 1500, perdón, 1500, 50 o 1570. Le marco el 4, le marco el 3, ¿no? 1548, ¿no? Entonces le pongo dos marcas aquí. Entonces yo así ya sé que otra vez que vuelva a ir a la población, que vuelva a ir a su hábitat y vuelva a capturar a esta tortuga, si yo ya la marqué, voy a encontrar estas marcas distintivas, y entonces voy a saber que la tortuga es la 1548.
¿Sale? Y entonces pueden ir haciendo todas las posibles combinaciones que se encuentren hasta 9.999. ¿Sale? ¿Sí más o menos queda claro esta forma de marcar? Sí, profe. Profe, igual, por ejemplo, si otra persona está utilizando el mismo método que nosotros, ¿cómo evitaríamos una confusión? Oh, ya. Pues sí. Bueno, pues eso sí, a veces no ha pasado o no he escuchado casos, pero sí es complicado que un mismo, o por ejemplo, yo que ya conozco aquí la región del área de la zona de las altas montañas, pues ya sé más o menos qué investigadores están haciendo estudios en la región, sé a qué lugares están yendo para hacer monitoreos de flora o de fauna, y pues yo ya no voy a esos lugares, ¿no? Para evitar estos tipos de duplicidades, ¿no? Entonces, México es tan grande que hay áreas poco exploradas, hay pocos estudios en regiones muy aisladas y pues ahí sería pues la recomendación sería irse a aquellas zonas donde no haya reportes de estudios de que ya se hayan hecho investigaciones anteriores a la que yo quiero hacer, ¿no? Digamos que esa sería la mejor forma para evitar duplicidades, ¿no? Pero si no, sí, definitivamente si llegara a pasar, pues sí va a haber un problema en el conteo de la población, ¿no? Si llegara a pasar de que dos investigadores o dos biólogos estén monitoreando la misma población en el mismo lugar, ¿no? Pero ahí el azar va a estar bastante a favor de los dos, ¿no? Sí, como que yo no he escuchado, ¿no? Ese tipo de, este, de percances, ¿no? Ujú. Y bueno, pues, bueno, miren, aquí les muestro el ejemplo de cómo se hacen las marcas en el caso de las tortugas. Tienes la numeración consecutiva y hay poblaciones o hay especies de tortugas cuyas poblaciones son muy pequeñas, ¿no? No alcanzan ni siquiera los 100 ejemplares, ¿no? Entonces, podemos ir, adecuando las técnicas de marcaje o métodos de marcaje en función de las actividades o del tamaño de la población que estemos muestreando. Hay otro tipo de marcas, este es el plastron de una tortuga que se le fue dando seguimiento cada año, ¿no? 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, así se les van marcando y sobre todo estos estudios sirve para conocer cuántas veces ha ido una hembra a reproducirse a diferentes playas, ¿no? Como por ejemplo, esta es la playa de Chelán, esta es una tortuga que fue capturada, primero fue capturada en la playa de Chelán en Chile y esta en Punta Allen en otra localidad, ¿no? Entonces, la idea que quiero que se lleven es que las marcas les debe de servir a ustedes para ir reconociendo, ir dándole un seguimiento a las poblaciones de tortugas, en este caso, a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, ¿no? Espacio me refiero a las playas, ¿no? Y el tiempo me refiero a los años, ¿no? Entonces las marcas deben de cumplir esa función. Las marcas deben de cumplir la función de que me ayuden a mí como biólogo a poder identificar a los animales, ¿no? Existen otros tipos de marca para poder estimar el tamaño de la población, pero obviamente estos ya son dispositivos de mayor tecnología, como son los transmisores de radiofrecuencia. Estos transmisores se ponen prácticamente en el lomo de la tortuga, van fijados en esta parte superficial de la tortuga, aunque sí se han escuchado casos de que estas estructuras, estos equipos, son llamativos para otros peces, para incluso tiburones que se comen a las tortugas, ¿no? Entonces, por eso muchos investigadores optan por mejor ponerles marcas que no atraigan a depredadores y con eso, pues, tanto se pierde el equipo, se pierde el animal y causemos un desequilibrio ecológico, ¿no? Pero bueno, en otros casos ha funcionado bastante bien este sistema. Este sistema emite una frecuencia de longitud de onda que es recibida por un receptor y ese receptor
pues va más o menos, bueno, ese emisor va también indicando las coordenadas geográficas de dónde va posicionándose la tortuga, ¿no? Con eso se pueden hacer este tipo de mapas para conocer los caminos, el flujo migratorio de las tortugas, de qué continente a qué continente van, por qué océano están transitando, etcétera. Gran información que se obtiene con estos tipos de sistemas de marcaje, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con estos sistemas de marcaje con tortugas? Para que pasemos a lagartijas. Todos empiezan desde, por decirlo así, 01, 02 y así te vas consecutivamente, ¿verdad? No podemos meter letras. Sí, también puedes hacer las combinaciones que tú gustes, ¿no? Obviamente va a depender del espacio, ¿no? Por ejemplo, hay placas interdigitales, por ejemplo, aquí tiene una H y una A. H debe significar hembra y A debe de hacer referencia a alguna playa. Y sí, efectivamente vamos desde 0001. La sugerencia es de que hagan, en el caso de que vayan a etiquetar o vayan a capturar individuos y utilicen placas interdigitales, pues que manden a hacer aproximadamente unas 1000 placas, ¿no? Para que tengan suficientes y si la población es de suficiente tamaño, pues les alcancen las placas, ¿no? También hay algunos equipos que venden en las ferreterías para poner letras, ¿no? Para poner letras en placas digitales, ¿no? Que nos podemos llevar a campo. Perdón, sí, en placas de latón o de aluminio. Hay unos equipos que tienen el abecedario y que lo podemos ir ahí utilizando. Son como unas pinzas, ¿no? Y nosotros podemos moverle ahí la letra o el número que le corresponda. Entonces vamos a campo, agarramos el reptil o la tortuga, marcamos ahí, hacemos ahí la placa y se la ponemos al animal, ¿no? Entonces, pues va a estar condicionado por el espacio, como era la pregunta, pero puedes tú poner la clave que a ti te sirva para poder identificar al individuo. Ok, gracias. Bueno, entonces si no hay dudas con marcaje de tortugas, regresando a las trampas de foso, imagínense que nos caiga una lagartija en las trampas y entonces tenemos que sacarla, ¿no? Pero también existen otras técnicas como son ¿cómo se llaman estas? Como cañas de pescar, ¿no? Lo que hacemos es usar un palo al cual se le adapta una soga. Esta soga puede ser un hilo de esos hilos TAMSA, de esos hilos que son de plástico y que podemos hacer una soga de tal manera que esta soga la podemos introducir dentro de la cabeza de la lagartija cuando esté perchando, cuando justo esté haciendo las lagartijas, cuando esté tomando el sol. Posicionamos ese lazo dentro de la cabeza de la lagartija y entonces podemos capturarla. Y entonces una vez que ya la tenemos en el lazo, la tomamos de la mano y podemos hacerle algunas medidas biométricas como es la hocico-cloaca, que va medida desde la punta del hocico hasta el final de la cola, o la longitud total, que es medida desde el hocico hasta el final de la cola, o la longitud de la cola, ¿no? Entonces, ya que la medimos, la tenemos que marcar, ¿no? Entonces, para lagartijas, particularmente existe esta técnica que se llama ectomización de falanges. Esta técnica, pues, hace referencia a que vamos a cortar una falange de la lagartija, ya sea anfibio o lagartija, y para eso tenemos una combinación de números, ¿no? Una combinación de números que podemos utilizar
para poder marcar a nuestros individuos. ¿Qué es lo que utilizamos para poder realizar el corte? Pues todos conocemos esos corta uñas, ¿verdad? Con lo que nos cortamos las uñas. Es un equipo que lo hemos adaptado para hacer estos cortes y que funciona bastante bien. Resulta que el corte que hace el corta uñas hace que cierre las escamas, ¿no? Porque ven que tiene como una forma de cóncavo. Ese cóncavo hace que cierre el tejido de la falange que estamos cortando. La falange es un dedo, chicos. Entonces, lo que cortamos es prácticamente parte de la uña y un poquito más hasta antes de la primera, pues se corta la primera falange, ¿no? Prácticamente. Y con esta podemos hacer el número de combinaciones posibles para poder marcar a nuestros individuos, ¿no? Entonces, supongamos que quiero marcar al individuo que fui hoy a monitorear y hoy me quedé la vez pasada con 5.428 individuos, ¿no? Ahorita me correspondería marcar al individuo 5.000, el individuo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a cortarle una falange para poder decir que este va a ser mi individuo 5.000, 5.500, voy a cortarle estas falanges, 5.538, ¿sale? Pues prácticamente voy a dejarlo sin deditos, ¿no? A este animal. Pero finalmente ya se han probado cómo estas técnicas no tienen un efecto significativo con la sobrevivencia de las lagartijas. Y eso sí se los puedo comprobar porque nosotros hicimos un estudio donde evaluamos cómo el corte de los falanges no tiene efectos significativos con la sobrevivencia de las lagartijas, ¿no? Entonces, por aquí les voy a pasar un artículo que publicamos en el 2006. Por aquí debe estar. Efecto del corte de las falanges en lagartijas. Se los voy a pasar ahí en el chat para que lo tengan disponible si alguien quiere leerlo, porque seguramente van a decir, pero ¿cómo es que le cortan los dedos, pobrecitos animales? Pues ya hicimos esa comprobación de que esto no afecta su sobrevivencia, ¿no? Entonces, el artículo está disponible, es gratuito y lo publicamos en esta revista que se llama se llama The Herpetological Journal, ¿no? Ustedes pueden descargarlo aquí, donde como es una revista de acceso abierto, lo pueden descargar acá y por aquí aparezco como autor. Bueno, pero por aquí decimos, ¿no? Que hicimos una revisión de todas estas especies, Anolis mariamum, Anolis nebulosus, Genosaurus grandis, Genosaurus mendozi, Genosaurus platiceps, Celopurus anahuacus, Celopurus graciosus, Celopurus variabilis, Mucronatus, Gramicus, etcétera, ¿no? Entonces ya vimos que no hay afectaciones con que sigamos estas técnicas de ectomización de falanges. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Bueno, si no hay dudas, entonces también hay otras personas, otros biólogos que pues utilizan marcas indelebles, ¿no? Con un plumón se marca, ¿no? Pero no es tan recomendable porque recuerden que los los reptiles mudan cada cierto periodo de piel, entonces cuando mude esta iguana, pues obviamente la piel se va a desprender y esta marca pues se va a perder, ¿no? Entonces, si yo quiero darle un seguimiento a la población durante un año, pues no me va a servir este tipo de marcas
porque pues las iguanas, al menos pienso que deben de mudar cada 30 días o cada 40 días, ¿no? Entonces, no me va a servir este tipo de marcas para estudios a largo plazo. En cuanto a anfibios, pues otra de las recomendaciones es ir directamente a los cuerpos de agua donde están presentes los anfibios y capturarlos con estas redes entomológicas, ¿no? Que son básicamente, no sé si ustedes ya construyeron en artrópodos este tipo de redes, y lo que vamos es durante la noche con lámparas de cabeza ubicar los cantos de las ranas, de los sapos, y entonces capturarlos con estas redes, ¿no? También tenemos la misma técnica de ectomización de falanges para sapos, ranas, y podemos hacer las combinaciones precisas para poder contabilizar el número de individuos que están dentro de la población. También les podemos tomar medidas biométricas, ¿no? Una vez que ya capturamos al individuo, lo marcamos, pues hay que medirlo, ¿no? Básicamente hay que medirle su longitud hocicocloaca, que es la opción A, la longitud de la tibia, que es básicamente esta posición, y el ancho de cabeza, que lo tenemos aquí en esta posición. Entonces, ya hay técnicas, ya hay metodologías en las que nos podemos basar, ¿no? Sin embargo, pues podemos hacer más mediciones, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, medir el perímetro torácico de la rana, por ejemplo, medir el volumen la distancia de la pelvis, ¿no? Por ejemplo, muchas más medidas que yo le puedo medir a algún animal una vez que ya lo tengo capturado. En el caso de serpientes, normalmente y lo más común que utilizamos son ganchos herpetológicos. La idea principal es sujetar o mantener de manera presionada la cabeza de la serpiente. Esto va a permitir que yo pueda introducir los dedos y que pueda agarrar a la serpiente de esta manera y sacar el gancho. Una vez que yo ya la tengo posicionada con la mano, pues ya la puedo depositar en bolsas de manta o en bolsas de algún tipo de material que no afecte a la integridad del animal. Principalmente bolsas de manta se utilizan, se enrollan y se vuelven a guardar. Y nos vamos al sitio tenemos que establecer un sitio donde vamos a hacer las mediciones, ¿no? Porque a veces nos encontramos a las lagartijas, a las serpientes en algún lugar y debemos de movernos a otro espacio para poderla manipular y poderla cuantificar, ¿no? Para serpientes ya hay técnicas también de marcaje, ¿no? Aquí ven, en este caso, con un bisturí se está haciendo un corte de una escama superficial, ¿no? No se corta toda la escama, de tal manera que se van haciendo marcas a lo largo de la serpiente, siempre tomando como referencia la cloaca que aparece aquí, y entonces por el lado derecho vamos a tener las unidades y por el lado izquierdo las decenas y centenas y millares, ¿no? Entonces, de esta manera, en este ejemplo que tenemos aquí, pues básicamente estamos marcando la serpiente número 819, ¿no? Que a eso correspondería estas marcas que están aquí. ¿Sí? ¿A todos les queda claro, chicos, cómo se debe marcar una serpiente? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Sí, claro. Entonces tenemos el caso de marcaje de una serpiente, ¿no? El marcaje de una serpiente, una vez que manipulamos a la serpiente, que ya la tenemos sujetada para evitar accidentes, utilizamos o se utiliza alguna navaja, algún tipo de bisturí para poder hacer un marcaje individual de cada una de
las serpientes que yo marqué. Entonces, tomamos como referencia la cloaca. La cloaca es el punto de partida, decir, a partir de aquí voy a hacer las marcas de la serpiente. Entonces les ponía como ejemplo este caso, lo estoy trazando así para más o menos ubicar en qué posición está, ¿no?, esta marca y poder identificar a qué número pertenece. Entonces, más o menos así sería el caso. Perdón. Sería aquí el 9, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos a la serpiente número 800, 10 y 9, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la serpiente 819 marcada con esta técnica y lo que hacemos es básicamente cortarle la escama. Esta escama pues va a tardar un poco de tiempo en que se pueda regenerar, pero normalmente en estudios de 8 o 6 meses da tiempo a que esta marca no se pierda, porque como va regenerando la piel la serpiente, llega el momento en que vuelva a recuperar su estado normal y nos va a ser difícil identificar, ¿no?, al individuo. Pero si lo volvemos a encontrar, esa es una de las ventajas, que si yo voy cada mes a muestrear, pues entonces si me doy cuenta que ya se está perdiendo la marca o que ya se está borrando la marca del animal, pues entonces ya puedo hacerle nuevamente esa marca, ¿no? Puedo remarcárselo. Y bueno, las medidas biométricas en serpientes que se toman, las más comúnmente, es la longitud hocico-cloaca, la longitud hocico-cloaca, que viene de aquí a acá hasta donde está la cloaca, la longitud total y la longitud de la cola. ¿Sale? Ahora es 11:50. Y bueno, nada más, ya para terminar, casi estamos por terminar, chicos. Hay otras formas o adecuaciones de los tipos de trampa, ¿no? Esta es la que habíamos visto y que es la más común, pero hay otro tipo de trampas que se llaman cercas de desvío. Se hacen este tipo de orificios en la tierra, de tal manera que pues lleguen a caer los animales lleguen a caer aquí a esta superficie y sea más fácil atraparlos. Entonces, por ejemplo, este tipo de trampa embudo, hagan de cuenta que es la misma lona de plástico que está aquí y este embudo está puesto así en la parte de enfrente, ¿no? Entonces, básicamente lo que haría es que entren los animales en esta posición. Bueno, chicos, yo me baso cuando voy a hacer estudios o cuando voy a hacer investigaciones de cualquier tipo para estimar el tamaño de la población, yo me baso en este libro que se llama Manual de Técnicas para el Estudio de Fauna Silvestre. Aquí vienen los temas las técnicas y los métodos por grupo, ¿no? Para anfibios y reptiles, para aves, para mamíferos, para carnívoros y para otras especies, ¿no? Entonces, yo siempre hago uso de este libro porque ya son técnicas y metodologías probadas, son investigadores que ya han estado trabajando mucho tiempo para poder estandarizar estos métodos y que ahora nosotros los podamos utilizar para estimar el tamaño de las poblaciones de fauna silvestre, ¿no? Entonces, si no hay dudas, chicos, la otra semana vamos a estar viendo ahora cómo se estudia el tamaño de la población en plantas, ¿no? Entonces, esta es otra parte que todavía me hace falta que abordemos, porque ya de ahí vamos a hacer algunas prácticas con algunos software que vamos a instalar, ¿no? Entonces, ¿dudas, chicos? No, profe. El libro que usted utiliza lo... Sí, de hecho, si quieren ahorita se los proporciono, les proporciono el link.
Está disponible todo lo que siempre les presento, procuro que sea gratuito, ¿no? Para que ustedes tengan acceso. Entonces, solamente lo buscan así en Google y hay varias páginas donde lo pueden descargar, todos son gratuitos, ¿no? Y ya aquí lo encuentran, ¿no? Y aquí pueden ver prácticamente todos los temas que acabamos de ver. A ver, este es un capítulo del libro, ahorita este debe ser el completo. Este es otro. Y bueno, así se van a poder encontrar varios, ¿no? Pero todos se basan en el mismo principio. Muestreos, técnicas, captura. Aquí están anillando aves, por ejemplo. Ah, por cierto, hace rato alguien me preguntaba en el caso de anfibios, cómo los marcaban. Por ejemplo, en España utilizan estos microchips, ¿no? Son microchips que son subcutáneos, ¿no? Más o menos miden 7 milímetros y son biocompatibles con los animales, ¿no? Entonces tienen la misma función de enviar señales a un receptor y de esa manera pues se pueden ir marcando los individuos. Por ejemplo, aquí ya están poniendo el microchip con una cánula, con una aguja. Aquí lo están insertando y bueno, ya aquí está dentro este microchip. Se desplaza bajo la piel y lo dejan lo más lejos posible de donde se hizo la incisión. Y también lo han hecho para salamandras, ¿no? Salamandras de esta especie. Aquí ya tiene el microchip ya marcado, ya puesto, y pues utilizan como gilacina o benzocaína, que son anestésicos para que no les duela, ¿no? Eso es lo que hay ahí Aquí Omar ya encontró el de técnicas, pero creo que ese está incompleto. No, por lo que vi sí, Sí, ya está completo. Ah, bueno, Sí. muchas gracias, Omar, por proporcionarlo. Entonces, pues si ya no hay más dudas, chicos, nos podríamos ver el próximo miércoles, por favor. A la misma hora, a las 11, como siempre hemos quedado. Sí, nada más una pregunta para lo de las prácticas que vamos a hacer. ¿Nos va a ir avisando con tiempo qué software vamos a ocupar? Ah, sí. Los software que vamos a utilizar les voy a ir enseñando porque la primera vez que utilizamos el de Supra, como que fue complicado para todos instalarlo, ¿no? Entonces quiero pues hacerlo desde el inicio, instalarlo yo, para que ya nadie tenga problemas con instalación. Entonces yo creo que la otra clase terminamos esta parte teórica de técnicas y métodos de muestreo y ya el jueves yo creo que voy a preparar voy a preparar la práctica para que la desarrollemos durante la clase. ¿Sale? Ok, gracias. Ujú. Ah, y sí, muchas gracias ayer a los que asistieron a a los exámenes de tesis. Se vio muy bien que asistieran. Eso fue bueno tanto para los profesores como a los que presentaron las tesis. Y también espero que haya sido bueno para ustedes, que hayan aprendido algo. Y, ¿qué más? ¿Eso mismo va a pasar con nosotros? Claro, pues si no, ¿cómo se van a titular? Chicos, es un proceso que todos pasamos, ¿no? Por ahí. No hay otra manera de titularse. Bueno, a excepción de examen de conocimientos, el EGEL, examen general de conocimientos y y experiencia recepcional, ¿no? La experiencia recepcional pueden presentar tesis, tesinas, monografías, trabajo práctico científico. Son como 6 modalidades de titulación, pero siempre van a exponer frente a un comité, ¿no? Una comisión revisora, que en este caso pues, somos los profesores de la facultad, una comisión de académicos que les revisan que hayan hecho bien el muestreo, que hayan hecho bien las técnicas de monitoreo, que hayan hecho bien todo, ¿no? Entonces de eso se trata nuestra función. Entonces por eso es importante que desde ahorita vayan aprendiendo
cómo hacer bien las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, ustedes van a defender un tema con base a sus conocimientos que han adquirido. Pero sí todos, nadie se escapa. Bueno, jóvenes, entonces pues nos vemos, chicos. Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Saludos a todos. Gracias, profesor, igualmente. Vale, profe, gracias. Hasta Bien, luego. profe. Todos. Igualmente. Que estén bien. Gracias, profe.